Buenas tardes. El título de esta intervención es un título en inglés, The Early Years of Photography, The Invention of an Art. Los primeros años de la fotografía, la invención de un arte. Se me ha pedido disertar sobre las primeras décadas de la fotografía, estos años un poco artesanales que siguen la invención de la fotografía en 1839 y que preceden su industrialización masiva y su expansión en los años 1860. El periodo 1839-1855, que les voy a presentar, es uno de los periodos más interesantes de la historia de la fotografía. En efecto, a partir del momento en que existe la técnica fotográfica, se plantean tres preguntas para los que quieren practicar esta técnica a partir de 1839. En primer lugar, ¿cómo funciona? Segundo, ¿qué podemos hacer con ella, con este instrumento? ¿Y qué podemos no hacer? Y, en tercer lugar, ¿qué queremos hacer con esta técnica? Por ejemplo, yo, ¿qué puedo hacer y qué quiero hacer dentro de lo que pueda hacer? En otras palabras, la práctica fotográfica, a partir del momento en que existe, se ve sometida, en primer lugar, a una muy alta tecnicidad, de la que se habló ayer. Mi amiga y colega Anne Cartier-Bresson habló de ello ayer. Y en segundo lugar, hay una limitación de las posibilidades ofrecidas, junto con una gran apertura de estas posibilidades. Y, por fin, hay una gran libertad de ejercicio de la imaginación del que va a practicar la fotografía. Al contrario de lo que se cree o imagina a veces, este periodo es muy activo. No se trata para nada de un periodo de balbuceo, ni de un periodo de pruebas insignificantes. No, se trata más bien de un compromiso estético, al mismo tiempo nuevo y afirmado, que va a menudo más lejos que los fotógrafos profesionales que seguirán, porque la fotografía no es entonces una profesión. En general, se practica o bien como un pasatiempo de personas muy educadas, o bien como un compromiso de artistas, o bien como una pasión de inventores y de técnicos. Pero todos se plantean las preguntas que acabo de hacer. Hay que afirmar, en primer lugar, que la fotografía, sobre todo en aquella época, pero también hoy en día, es ante todo una técnica. Es una invención técnica y científica que utiliza conceptos de física y de química. Por lo tanto, todo eso es muy nuevo en el siglo XIX. Pero la aparición de los procedimientos fotográficos produce una gran ruptura en el campo de las representaciones de las artes gráficas, de las artes pictóricas, porque produce imágenes y porque interviene en un momento en el que la pintura, el dibujo, el grabado, la litografía empiezan a difundirse entre un amplio público y por lo tanto ya son populares. Sin embargo, todos estos recursos, pintura, dibujo, grabado, litografía, etcétera, son manuales, mientras que la fotografía, que es un procedimiento técnico no manual, es decir, no relacionado con una habilidad manual, produce imágenes que son de una gran calidad y a veces de una calidad mayor que los procedimientos manuales, pero con divergencias muy notables. Por ejemplo, el hecho de que la fotografía no tome en cuenta los colores, no restituye los colores. Solo es apta a una producción monocromática, incluso acromática, es decir, sin colores. Por lo tanto, estamos pasando de un universo artístico
donde la creación humana se realizaba a través del ojo y de la mano, a través de la evaluación, pues pasamos de este universo artístico a un mundo fotográfico donde la creación se delega aparentemente a una cámara negra, una suerte de máquina simplista sometida a algunas decisiones y a algunos arbitrajes humanos. Uno de los nuevos criterios de esta intervención humana sigue siendo un criterio científico. Se trata de la gestión del tiempo. El fotógrafo que tenemos aquí en acción sujeta su reloj en la mano, es decir, que tiene que medir, controlar el tiempo durante el cual la operación fotográfica tendrá lugar. Y si no gestiona correctamente el tiempo de esta operación, obtendrá un resultado malo o incluso ningún resultado. Por lo tanto, este es un criterio totalmente extraño al de la pintura y las demás artes manuales. Hay otro imperativo, la presencia, digo bien, presencia obligatoria de la cámara, del aparato fotográfico, delante del sujeto que queremos retratar, porque la operación necesita, como lo saben ustedes, el impacto de la luz sobre una superficie sensible, el impacto de la luz que proviene de este sujeto que queremos grabar. Estos son los principios generales que se han fijado. Nos vamos a interesar en un primer momento por la actitud de los inventores. Hay varios personajes que han inventado procedimientos fotográficos distintos, que se consideran como los inventores de la fotografía. Son los que han inventado técnicas fotográficas que conocen ustedes y de las que se habló ayer. Son estos personajes los que, en primer lugar, se plantean las preguntas que he hecho antes. Estas preguntas que van a orientar la fotografía hacia una problemática más o menos artística. El primer inventor, que considero como el primer inventor, no diría de la fotografía, porque esto no tendría mucho sentido, sino de un procedimiento fotográfico. Es Nicéphore Niepce. En 1827 produce esta imagen, tomada desde su ventana, a la que da un título, punto de vista desde mi ventana, en el sitio donde vive. Y a través de este título, de esta leyenda, establecen la noción de punto de vista. Es decir, que Nicéphore Niepce define la obligación de decidir de la colocación de la cámara y de la porción de espacio que se quiere grabar. Y a través de este primer gesto fotográfico, no solo la grabación de una imagen, la producción de una imagen a través de recursos fotográficos, sino también el concepto de punto de vista, Nicéphore Niepce es inventor de los procedimientos fotográficos. Daguerre, el segundo, entre comillas, inventor, por lo menos en esta exposición, el que interviene cronológicamente después, Daguerre, pues en 1839, en sus primeras obras, fotografía también, él también, desde la ventana de su piso. El primer sitio que se le ocurre es estar en casa y dirigir la cámara hacia la ventana. Fotografía, pues, daguerrotipa, ya que su técnica se llama el daguerrotipo, pues fotografía el Boulevard Saint-Martin que ve desde su piso. Por lo tanto, realiza un punto de vista, pero al mismo tiempo produce también bodegones que aluden evidentemente a un tema de la pintura, un tema que necesita una intención artística, una ambición artística, una composición y una reunión de elementos distintos que se reúnen para producir una fotografía, lo que no es el caso de la imagen que estamos viendo. Por lo tanto, ya en 1839, la fotografía proviene de una doble vocación. El documento,
lo que se llamará después el documento, la toma objetiva y concreta de una realidad que existe, y por otra parte, la organización artística de esta realidad tomada, la organización antes de que se tome fotográficamente, con un sentido estético que se le da a la imagen. El tercer inventor en la cronología se llama Hippolyte Bayard. Él inventa un procedimiento personal en 1839 que se llama positivo directo, muy distinto del daguerrotipo, ya que se produce en papel. Bayard toma una dirección radicalmente distinta. Se le ve con sus primeros ensayos sobre papel, positivo directo, a principios de 1839, en el cuaderno de ensayos que conservamos de Bayard. Y lo que más le asombra es que pueda convertirse él mismo, Hipólito Bayard, en el sujeto de su fotografía, que pueda realizar autorretrato posando, colocándose delante de la cámara durante el tiempo necesario para la grabación. Se ven en estos primerísimos ensayos, se le ve a él, está posando aquí. En otra imagen se le ve mejor, una imagen tomada algunas semanas después. Hay una progresión técnica que se aprecia aquí, porque procurará que las cosas funcionen, va a aprender a hacer que las cosas funcionen, porque inventó el procedimiento. Al principio no funciona bien, pero después la cosa va mejorando. Por lo tanto, se pregunta qué posibilidades y qué voluntad existen para hacer imágenes. Una de sus ideas es colocarse delante y ver si funciona, incluso poniéndose él delante, no solamente con un objeto, sino con él mismo. Pueden imaginarse el asombro de Bayard cuando constata que efectivamente funciona, lo que es una revolución radical en el campo de las imágenes en 1839. Es el único testigo con algunos amigos a los que enseñará estas fotografías. Este principio y este interés hacia el autorretrato le lleva a Bayard, en octubre de 1840, a realizar este famoso autorretrato como ahogado, en el cual escenifica su decepción de no ser reconocido. Estamos en 1840, es decir, más de un año después del descubrimiento de Daguerre. Por lo tanto, escenifica su decepción de no ser reconocido como Daguerre, y por ello se exhibe como muerto, con su cuerpo en la morgue, muerto porque se suicidó de pena y de decepción. Aquí estamos hablando de un universo experimental desde el punto de vista científico, pero en el cual hay que tomar decisiones, hay que enunciar intenciones para producir imágenes totalmente nuevas según los conceptos pictóricos de aquella época, o en relación con los conceptos pictóricos admitidos en aquella época. La imagen fotográfica es, pues, la combinación de las posibilidades ofrecidas por la técnica y de las intenciones del fotógrafo, de las anticipaciones de su imaginación. Porque para hacer esta imagen, en primer lugar hay que imaginarla, e imaginarla en función de las posibilidades de la técnica que él mismo inventó. Por lo tanto, aquí estamos en esta imbricación compleja, totalmente nueva, para la producción de las imágenes. La imagen fotográfica es también el producto de algo imaginario y no es solamente una toma mecánica. Pienso que puedo decir ya que prácticamente ninguna foto es solo una toma mecánica. Cualquier fotografía implica un poco o mucha imaginación por parte del fotógrafo.
Hippolyte Bayard realizará luego muchos autorretratos, como esta obra doble, es decir, con dos fotos, constituida por dos fotos, cerca una de la otra. Dos obras en las que se sustituye a una estatuilla. A la izquierda vemos la estatua de Apolo y el medallón. Pues los va a quitar y se va a sustituir a ellos. Volveremos a encontrar esta idea del autorretrato y de la imaginación puesta al servicio de la obra fotográfica. A finales de los años 40, uno de estos autorretratos, como este, le representa a él en su jardín. También es una pose muy nueva y muy interesante. William Henry Fox Talbot es el último inventor en micronología, pero quizás el más importante para la continuación de la historia de la fotografía. El último inventor del que hablaremos hoy es el que propone la técnica del calotipo, calotype o negativo papel. Talbot se hace las mismas preguntas que los tres personajes de los que acabamos de hablar, e incluso va a plantear estas preguntas públicamente, publicando entre 1844 y 1846 un portfolio con 22 copias fotográficas, The Pencil of Nature, 22 copias fotográficas realizadas y producidas por él a partir de negativos, con textos explicativos que dicen lo que representa para él la fotografía, lo que representa para él el procedimiento fotográfico, lo que permite hacer técnicamente, y lo que Talbot contempla hacer con esta técnica en su mundo imaginario personal. El comentario de esta imagen, que se llama The Haystack, habla de la increíble precisión de la fotografía, de la posibilidad que está descubriendo en la imagen de grabar todos los trocitos de paja, todos, sin olvidar ninguno. Es un procedimiento totalmente opuesto y contrario a la práctica del dibujo. Sería imposible hacerlo mediante el dibujo. En el comentario de esta imagen, The Open Door, habla de la posibilidad de componer la imagen con elementos voluntariamente reunidos y de producir una imagen que se sitúa en referencia con la pintura holandesa. Habla de la posibilidad de hacer pues una suerte de cuadro, bueno, sin colores, un cuadro fotográfico, en un tiempo mínimo, porque en el mismo minuto en que se realiza la exposición de esta fotografía, se obtendrá una imagen, si se han dispuesto todos los elementos previamente, por supuesto, y si se ha puesto una cámara delante. En esta otra imagen, que se llama la escala, The Ladder, se habla de la posibilidad de incluir en una imagen a unos seres humanos. Es la única imagen de Pencil of Nature en la que figuran seres humanos. Por lo tanto, habla de la posibilidad de incluir personas a pesar del tiempo de la exposición, a pesar de la necesidad de permanecer inmóvil durante la exposición, que puede ser de 30 segundos o un minuto en aquella época. En esta imagen encontramos este tema que se vuelve a encontrar a menudo en los años 50 y 60, el tema de la escalera, que volveremos a ver varias veces. Y, por último, quizás tenga tiempo de hacer otro comentario sobre esta imagen. En el comentario de esta fotografía, Talbot tiene una reflexión que es muy interesante para nosotros. Dice que en esta imagen hay tres personas y que con el procedimiento fotográfico
no se necesita más tiempo para representar a 3 personas que para representar a una. Nosotros que conocemos bien la fotografía, es evidente, pero para Talbot era algo nuevo y por eso quiso escribirlo y decir al mundo entero, mirar, para hacer esta fotografía con 3 personas, pues el tiempo de operación es el mismo que si hubiera habido una sola persona o ninguna, mientras que para un pintor, por supuesto, se tarda más tiempo en pintar a 3 personas que a una. Luego tenemos esta otra imagen. En esta otra imagen, una escena en Scene in a Library, se habla de la apertura imaginaria de cualquier documento. Aquí la imagen parece mostrar el interior de una biblioteca, pero esta imagen ha sido hecha a pleno sol. Se tuvo que transportar los libros afuera. Esto era obligatorio con la técnica de la época. Con esta imagen podemos leer los títulos de los libros. Estos libros han sido elegidos evidentemente por Talbot para constituir una suerte de retrato, un recapitulativo de lo que le interesa. Esta imagen permite evocar la historia, porque hay libros sobre la antigüedad, hay libros sobre las preocupaciones de Talbot, que hablaban lenguas antiguas, que tenía interés por la arqueología y hacia diversas lenguas olvidadas. Por lo tanto, aquí nos habla de la historia, la literatura, el arte, y con esta imagen podemos conocer un poco lo que imaginó el autor de esta imagen. Él quiso colocar estas referencias en la imagen que propone. Talbot es el autor de su imagen, como un escritor o un artista es el autor de su obra. Simplificando, quizás yo diría que a partir de los años 1840, fotografiar es al mismo tiempo usar una máquina y ser autor de lo que esta máquina produce. Con muchas variaciones, por supuesto, en la forma de usar la máquina, según un individuo u otro, según una máquina u otra, porque no funcionan todas de la misma forma. Y hay muchas variaciones también en las ambiciones mentales del operador, del fotógrafo, y en los grados de comprensión que este operador tiene del procedimiento fotográfico. Me gustaría abordar ahora este periodo del calotipo, 1840-1855, sin pretender hacer una cronología, sin pretender hacer un ranking de los mejores fotógrafos, cosa que sería imposible. Lo que me gustaría es analizar las condiciones específicas en las cuales se constituyó la fotografía como una forma de representación válida, legítima, siempre equilibrada o atormentada entre su naturaleza científica y técnica, por una parte, y, por otra parte, el poder creativo e innovador de un ser sensible, el fotógrafo. El primer punto que hay que abordar para este periodo, disculpen, se me olvidó enseñarles la imagen y también el comentario de Talbot. No tenemos tiempo de leerlo, pero si pueden hacerlo, lean este comentario de A Scene in a Library, una escena en una biblioteca. Es un comentario muy sorprendente para aquella época. Cierro el paréntesis. ¿Dónde me había quedado? Decía que el primer punto que hay que abordar en este periodo es el papel del negativo, que es el elemento principal de la técnica fotográfica durante este periodo.
es la técnica más usada, que implica lo que yo llamaría una función negativa de la fotografía. Al realizar una imagen, un fotógrafo que utiliza el negativo papel debe pensar que en primer lugar va a obtener un negativo y no una imagen positiva. Y tiene que anticipar su trabajo en relación con las características de este negativo. Es decir, es un objeto muy extraño que invierte los valores, es decir, los negros y los blancos, los claros y las sombras. Lo que es claro se convierte en oscuro y a la inversa, pero este negativo tan solo conoce valores, tan solo existe a través del contraste de los valores, contraste entre lo que es luminoso y lo que es oscuro. Es un objeto que solo funciona gracias a la oposición luz-sombra. Es un objeto que cambia la luz en sombra y viceversa, la sombra en luz. Por lo tanto, todos los fotógrafos de aquella época y todos los que utilizaran negativos en la historia de la fotografía, es decir, hasta un periodo reciente, cosa que ya en general no es el caso, tendrán que pensar en este procedimiento fotográfico en función de las características del negativo y de la función negativa, que tiene una influencia sobre la noción de imagen. Los artistas fotógrafos más hábiles de aquella época, bueno, discúlpenme, aquí tenemos un negativo de Fox Talbot y aquí tenemos la copia correspondiente. Le Sec forma parte de los artistas fotógrafos de aquella época y todos estos artistas entendieron perfectamente el modo de funcionamiento de la fotografía. Le Sec produce una obra sorprendente de cientos de objetos entre los años 1848 a 1855. Se interesa en primer lugar por sitios donde hay poca luz. Y al componer su obra, aquí tenemos un negativo y aquí tenemos una copia, no según este negativo, sino según otro negativo. La obra fotográfica, aquí tenemos otra fotografía de Le Sec, fotografió canteras de piedras cerca de París. La obra fotográfica aquí se constituye a partir de la sombra y no a partir de la luz, como es el caso en las otras representaciones. De la misma manera, Green, un joven americano que toma fotografías en Egipto hacia 1852 y muere desgraciadamente en 1854, y que toma fotografías con fines esencialmente arqueológicos, pero con una visión personal que transmite como un asombro emocionante y evocador de la mística de los lugares. Lo que van a descubrir aquí en estas proyecciones les parecerá, me parece, más moderno que muchas obras recientes llamadas modernas, porque estos fotógrafos de aquella época llevan al límite la especificidad de la práctica fotográfica que están experimentando. Lo que quieren es singularizarse unos de otros. La escalera de Regnault es muy emblemática de este principio negativo-positivo o sombra-luz. Esta imagen, de la que tenemos aquí el negativo, se divide en dos partes verticales, una clara y otra oscura. Oscura en la realidad y clara en la realidad. Y en la parte de la derecha, aquí Regnault juega
con la presencia de esta escalera, cuya sombra es como el negativo de la propia escalera. Aquí tenemos una copia, la copia original publicada en 1852. Como lo ven, esta imagen juega con la oposición y juega con el redoblamiento entre la escalera y su sombra, entre la luz y la sombra, y eso estructura la imagen y le da un sentido a esta imagen al constituir como una metáfora del principio de funcionamiento del negativo fotográfico. La determinación del punto de vista es también, como lo decía antes, una obligación de la fotografía, lo que significa que la cámara fotográfica tiene que encontrarse en un sitio concreto para realizar una fotografía, y esta condición hay que dominarla totalmente para llegar a un resultado satisfactorio o innovador. Aquí tenemos, por ejemplo, un daguerrotipista en 1848. Siento haber olvidado añadir algunas leyendas. Bueno, aquí tenemos a este señor Thibault que coloca su cámara en la ventana de un piso para retratar las barricadas y las manifestaciones durante las jornadas revolucionarias de París en 1848. Por lo tanto, elige la colocación de la cámara para obtener un resultado que imaginó y que piensa posible imaginar por primera vez. Es la primera fotografía que tenemos de manifestaciones callejeras. 1848. Gustave Le Gray, uno de los mayores artistas fotógrafos de aquel periodo, va a tener muchos alumnos a los que va a enseñar todos sus principios y sus técnicas. Es uno de los más hábiles para la técnica y la estética. Aquí tenemos el claustro de Moissac, fotografiado en el marco de lo que se llama la misión heliográfica. Es un encargo del Estado francés a 5 fotógrafos para que fotografíen los monumentos históricos franceses. Eso tiene lugar en 1851. En el marco de esta misión, que es una misión documental, Le Gray, que es también un artista, que es alguien que tiene mucha imaginación y mucho sentido estético y mucha voluntad estética también, pues Le Gray va mucho más allá que la toma documental. Produce una imagen típicamente fotográfica, es decir, basada en las condiciones de funcionamiento del negativo en primer lugar y después el tema del punto de vista que construye la imagen según las líneas de fuga. Tenemos también a Baldus, que nuestro amigo Malcolm Daniel conoce perfectamente. Pues en la misma misión heliográfica de 1851 produce también imágenes sensacionales con la línea de fuga de las murallas de Aviñón, con la línea de fuga de estas vigas que figuran en el suelo. En el marco de esta misión documental, Baldus elegirá colocar su cámara en un sitio donde podrá grabar estos trozos de madera, estas vigas, que mejoran la estética de la imagen, pero que no entran en el marco de su misión, porque lo que tiene que fotografiar es esto, las murallas, y no las vigas. Por lo tanto, va a combinar la toma documental con una imaginación estética. Siempre el punto de vista está presente. Es lo que construye el contenido de la imagen y el encuadre también. Maxime Ducamp, durante su viaje en Egipto en 1849-1851, se coloca ante el templo de Abu Simbel para grabar una vista más bien documental,
Por lo tanto, no se puede sistematizar, pero hay distintos tipos de manejo de la técnica fotográfica para conseguir resultados más o menos estéticos o estetizantes. Al opuesto de Maxime Ducamp, tenemos al británico Calvert Jones, que realiza esta imagen en Malta durante un viaje en 1846. Es el punto de vista, es el sitio donde se coloca la cámara, lo que define la legibilidad de la imagen, su composición, una composición generalmente muy distinta de las leyes fijadas por la pintura, el dibujo o la ilustración. Es el punto de vista elegido, la dirección elegida, los que definen la forma que adquiere tal o cual tema bajo la mirada de tal o cual fotógrafo. Aquí tenemos otra fotografía de Hippolyte Bayard con una fotografía de los colaterales de la iglesia de la Madalena en París. Aquí, de forma muy distinta, tenemos otro calotipista francés, Louis Robert, con esta imagen de un árbol en una finca de Roménil. Cuando coloca su cámara, puede elegir la dirección y puede elegir colocar la cámara más cerca o más lejos. Si quiere un plano más amplio, su única solución es separarse del sujeto. Y si se adelanta, pues igual solamente podrá fotografiar solamente el árbol. Todos estos principios que ponemos en acción de forma muy espontánea cuando hacemos fotografía nosotros hoy en día, encuentran su origen en estas consideraciones en los principios de la fotografía. Hasta ahora, tan solo hemos visto casos donde el fotógrafo retrata una realidad presente, una realidad que ya está aquí y que va a fotografiar. Pero hay que entender que el fotógrafo también tiene la posibilidad de componer, de arreglar e incluso de inventar esta realidad según su conveniencia. Tiene la posibilidad de construirla como realidad antes de retratarla. Y eso forma parte de sus libertades de creación. Sobre todo en un momento en que la fotografía necesita una exposición larga de varios segundos, de varias decenas de segundos, lo que implica que todo tiene que estar colocado e inmóvil durante la operación. Pero antes de empezar la operación, el fotógrafo puede disponer las cosas exactamente como lo quiere. La fotografía es objetiva cuando toma esta realidad, pero nada indica que lo que se ha tomado estaba o no preparado antes. Es decir, que no voy en contra de la objetividad de la fotografía, pero lo que es cierto es que si se fotografía algo es porque estaba ahí cuando se fotografió, pero eso no significa que aquello no fue fabricado. Una realidad fotografiada puede haber sido fabricada incluso en el fotoperiodismo. Bueno, no hemos llegado a ello en aquella época, estamos todavía a finales de los años 1840 con un daguerrotipo de Adolphe de Molard que le pide a su empleado que pose como si fuera un preso. Por lo tanto, es una obra de ficción. Este señor no es un preso, es el jardinero del señor Humbert de Molard y le ha pedido que posara para constituir una especie de retrato, de cuadro fotográfico. Humbert de Molard, a finales de los años 40, es uno de los principales protagonistas de este funcionamiento fotográfico a través del cual imaginará
que da la impresión que algo se está produciendo ante nosotros, cuando en realidad todo ha sido dispuesto antes. Aquí tenemos el negativo, pero para una mayor legibilidad les enseño la copia. Aquí su idea es fotografiar un acontecimiento que tiene lugar en el campo todos los años en aquella época, sobre todo. Ahora se practica menos, pero en diciembre, en el siglo XIX, se realizaba la matanza del cerdo para poder comer este cerdo durante el invierno. Por lo tanto, estas personas en el campo están matando el cerdo o acaban de matarlo quizás, pero los 4 personajes están colocados de forma a representar la escena, pero sin moverse. No están haciendo, no están matando, están haciendo como si hicieran los gestos, pero están haciendo los gestos sin moverse. Esta escena, por lo tanto, es una escena compuesta, es una escena construida, solamente para poder ser fotografiada, porque si se mueven, si hacen los gestos, no se les puede fotografiar. Para poder fotografiarlos, tienen que pararse, detenerse, no moverse. Aquí les enseño varias imágenes de composiciones, de arreglos, que fueron constituidos solamente para poder ser fotografiados, para poder producir nuevas imágenes a través de la técnica fotográfica. Los instrumentos científicos de Victor Regnault, que era profesor de física en el Collège de France, aparecen aquí. Sacó en el patio del Collège de France los instrumentos que utilizaba para enseñarlos. Luego tenemos las cebollas, fotografiadas por Henri Le Sec, los baños públicos, también de Henri Le Sec. Todas estas obras fotográficas provienen de una intervención del fotógrafo sobre el tema de la fotografía. Aquí, ¿cómo se interviene? Bueno, pues aquí se interviene solicitando de la gente que está ahí, primero que se colocaran, tú te pones aquí, tú allá, etc. Y sobre todo, aquí que no se mueva nadie. No son instantáneos tomados al vuelo, sino obras que son el fruto de una reflexión y de una composición. Por lo tanto, son obras imaginadas antes de ser fotografiadas. Para hacer fotografía, para hacer una buena fotografía, hay que poner en acción la imaginación, sin lugar a dudas. Es la lección que podríamos sacar de todo ello. Aquí tenemos los retratos de los reverendos, 3 reverendos de la Iglesia de Escocia, por Hill y Adamson en 1843. Todo eso está compuesto, porque no tienen que moverse, saben que se les está fotografiando. Todo ha sido arreglado anteriormente. Aquí tenemos unos albañiles que trabajan en el monumento de Scott en Edimburgo por Hill y Adamson en 1844. Aquí un guiño hacia España. Este tipo español fotografiado por un francés en París, Alphonse de Launay, más o menos en 1854. Aquí tenemos un bellísimo retrato de la señora Regnault en su casa hacia 1852. Por lo tanto, una vez más, todas estas imágenes provienen de una intervención del fotógrafo sobre la realidad que luego fotografiará y que convertirá en una obra fotográfica luego. Otra categoría que me gustaría explorar muy rápidamente es el tiempo de la exposición. Es uno de los parámetros más difíciles de dominar, y esta gestión del tiempo tiene que hacerse dando la impresión de lo natural. Lo que se pretende, lo que se busca es lo natural en la escena representada. Por ejemplo, este daguerrotipo de un perro
por los hermanos Bisson, años 1840. Una fotografía muy famosa, 1851-52, estos pequeños desollinadores en París, por Charles Nègre. Es una obra muy famosa porque es innovadora y porque propone con una gran exactitud la apariencia de lo natural en el andar, en el caminar, mientras que estos niños están parados y están posando en la realidad. Si vemos cómo están colocados los pies, este niño está parado. Aquí nadie anda colocando primero la punta del pie, siempre se anda colocando el tacón primero. Por lo tanto, no están andando, están parados. Pero es la primera fotografía que quiere representar el caminar. Se le admira mucho por su carácter natural. Se parece a lo natural de los pintores españoles del siglo XIX, se dice en aquella época. Luego, el organista de Nègre no está haciendo ningún gesto, está esperando a que termine la fotografía. También este joven en un burro es una de las muchas imágenes publicadas por Blancard-Évrard en 1853. Quiere enseñar a alguien que se está subiendo a un burro. Para terminar con esta presentación, me gustaría hablar de la forma más clara posible del poder de innovación de la fotografía en sus primeros años de existencia y la fascinación que ejerce para muchos artistas de la época que ven en ella un nuevo recurso de expresión a través de la imagen y con razón. Lo que es propio de la fotografía es lo que podemos hablar de un imaginario fotográfico. Quiero hablar de obras que me parecen concebidas para explotar totalmente las capacidades de la fotografía, la precisión, la función negativa y el contraste de los valores, el encuadre y la composición a través del punto de vista, a través de la colocación de la cámara. Lo que hacemos todos hoy sin darle importancia porque nuestras fotografías ya no son obras. Estos principios de aquella época pretenden constituir imágenes singulares y personales, cuyo propósito no nos es siempre conocido o comprensible hoy a primera vista, pero entendemos muy bien que son creaciones, innovaciones, evocaciones de imaginarios personales e íntimos. Y después de muchos años, nos atrae lo que evoca para nosotros, como una novela evoca sensaciones al mismo tiempo perdidas, pero accesibles para nosotros y antaño conocidas. Henri Le Sec, el principio de contraste, de precisión, de punto de vista, define la forma de la imagen, pero la razón profunda por la cual se interesa por este lugar o por estos pequeños árboles, los conceptos estéticos que utiliza, no los conozco. Simplemente los puedo evocar, los puedo suponer, pero lo que es seguro es que para nosotros hoy, con nuestro sentido estético moderno, estas obras quieren todavía decir algo, nos están hablando todavía, aunque esta voz sea muy remota, nos siguen diciendo algo sobre el mundo en general y sobre nuestra situación personal en el mundo y sobre nuestra comprensión o incomprensión del mundo. Yo no diré nada de esta imagen de Bayard, Hippolyte Bayard, siempre el mismo, simplemente porque yo no sé nada de esta imagen.
Ni siquiera tiene un título. La hemos encontrado en las obras conservadas de Bayard. ¿Por qué? ¿Por qué baja a la calle? Porque se lleva su material, que pesa mucho, que es difícil de usar. Todo el mundo le rodea para ver lo que hace. ¿Por qué baja a la calle para sacar esta foto de este carro? Es decir, ¿qué es lo que representa para él? Yo no lo sé. Pero si decide representarlo es porque representa algo para él. Algo muy profundo, seguramente algo muy íntimo, quizás inaccesible incluso para él. Él siente la necesidad de plasmar este carro en una imagen. Si nos situamos, para terminar, en un campo fuertemente competitivo con la pintura, muy específico, muy limitado. Quiero hablar del desnudo femenino, que es muy presente en los cuadros desde el Renacimiento. Pues vemos que sobre este tema, el tema del desnudo femenino, vemos que los fotógrafos lo abordan en direcciones muy variadas, que dependen al mismo tiempo de la técnica que utilizan, de las características fotográficas generales y del destino de las fotografías o de las intenciones del fotógrafo. Aquí tenemos una imagen de Legret, Gustave Legret. Otra vez él. Ahí tenemos anotaciones técnicas. Debajo de la imagen, al contrario de lo que podríamos imaginar, dice toma obtenida con un negativo en papel, preparado con yoduro, cianuro y fluoruro de potasio en 5 segundos en la sombra. Es una indicación puramente técnica, que no se refiere para nada a lo que vemos en la imagen. Pero entendemos perfectamente también que no es solo una experiencia fotográfica con productos químicos nuevos, sino que también es un desnudo muy erótico y muy extraordinario en el contexto de las representaciones de aquella época. Es una imagen que es experimental, documental, pero también muy estetizante hasta el erotismo. 1849. Tenemos otro desnudo de Vallou de Villeneuve. Vallou de Villeneuve es un fotógrafo que proponía modelos fotográficos para los artistas, que en vez de que un modelo posara en su casa, podrían utilizar fotografías para copiarlas. Entonces esto es otra opción, otro destino, otra intención, otra actitud, otro punto de vista con el procedimiento fotográfico. Vallou de Villeneuve, principios de los años 1850. Esto sigue siendo un negativo papel. Ahora tenemos un producto popular. Es la mitad de un daguerrotipo estereoscópico, 1855, algo destinado a un uso muy privado, de contemplación erótica individual en general. Eso lo compraba gente con mucho dinero o gente que tenía interés hacia este tipo de cosas. Por lo tanto, aquí el uso es muy particular. Es un uso personal, como de un gabinete de curiosidades, pero al mismo tiempo era muy popular a mediados de los años 1850, que es el gran momento de la estereoscopía. Es decir, hay dos imágenes y con un aparato especial se ve en relieve, lo que incrementa el interés del sujeto representado. Es todavía mejor tener la impresión de que se le ve en relieve y que está ahí, muy cerca del ojo y de la mano. Por último, esta obra excepcional de Gustave Legret,
1856 más o menos. Ahí Gustave Le Gray va hasta el límite de lo que se puede hacer con la fotografía, es decir, personalmente, y porque el tema, el sujeto se presta a ello, ahí Le Gray entra de lleno en la imaginación de una imagen excepcional. Con este último ejemplo de Le Gray, vemos cómo la fotografía se desplegó en primer lugar como una técnica capaz de fabricar imágenes según criterios muy distintos de los que existían antes, con los recursos de representación manuales de los que se disponía a mediados del siglo XIX. Por supuesto, nos podíamos contentar con hacer fotografía mecánicamente, sin pensar mucho. Pero los inventores de los que he hablado y todos los apasionados que siguieron entendieron que podían sacar de las limitaciones fotográficas muchos grados de libertad que les permitía reinvertir la cuestión del arte mediante nuevos interrogantes y sobre todo mediante nuevas propuestas, explotando las características del principio fotográfico. Desde 170 años, la fotografía no ha dejado de desplazar las líneas de lo que es arte o no, hasta invadir desde hace 30 o 40 años el arte contemporáneo. Con su potencial de innovación muy abierto, la fotografía había, en unos 15 años, entre 1840 y 1855 años, la fotografía había pasado por todas las etapas creativas que hacían de ella un arte nuevo, pero ya un arte completo e independiente basado en sus propios criterios. Muchísimas gracias por su atención. Oui, je vous entends. Muy buenas noches. Quería preguntar si en estas épocas la evolución calitativa y cuantitativa de los procesos químicos y físicos han sido más o menos equiparados, o sea, hubo la evolución de los dos contenidos que componen la fotografía, se han sido de la misma manera, con las mismas exigencias, ¿no? Dans quelle période? J'ai pas compris le début là. ¿Cómo? ¿Podría volver a hacer su pregunta, por favor? Sí. Oui. Sí. Oui. Si acaso en este periodo la evolución de los procesos químicos y físicos han sido calitativamente y cuantitativamente iguales, equiparados, ¿no? No se puede comparar la evolución de los procedimientos químicos y físicos con la evolución del sentido estético. Aquí lo que yo he querido mostrar es que hay un procedimiento que de todas formas es físico y químico. Se llama el procedimiento mecánico. En aquella época se le llama mecánico. Pero este procedimiento tiene limitaciones estrictas, impide hacer algo, pero al mismo tiempo permite orientarnos hacia vías que no se habían explorado todavía. Total, que el fotógrafo tiene mucha libertad a pesar de las limitaciones físicas y químicas. Por lo tanto, lo que he querido mostrar es que durante unos 15 años se recorrieron muchos campos imaginarios de la estética, de la creación artística.
Pero no he hablado de las transformaciones de los procedimientos físicos y químicos por dos razones. En primer lugar, se habló de ello ayer, en la conferencia de ayer. Y luego estas transformaciones son muy complejas. Lo que podría decir para intentar contestar a su pregunta, simplificando algo, es que hay muchas transformaciones y evoluciones de los propios procedimientos. Pero cualquiera que sean los procedimientos, siguen ligados al principio fotográfico, y todos los principios de los que he hablado antes, la necesidad del punto de vista, etcétera, trascienden el concepto del procedimiento que se utiliza. No he hablado de las diferencias entre todos los procedimientos técnicos, no, porque cualquiera que sea el procedimiento sigue siendo el principio fotográfico, y eso va funcionando siempre con los mismos criterios. Inclusive los aparatos como este está enseñando su teléfono móvil. Para hacer una fotografía, yo tengo que colocar mi móvil en un cierto sitio, tengo que orientarlo de una manera u otra, y si quiero fotografiarle a usted o a esta otra persona, pues lo tendré que mover y no lo voy a manejar de la misma manera. Por lo tanto, estos principios siguen aplicándose incluso con la fotografía digital. Por supuesto, ahí no tenemos negativos. El tema del negativo, que se tiende a olvidar, es un tema muy importante y muy determinante en la constitución de qué es una fotografía. El negativo desempeña un papel muy importante, porque el fotógrafo, antes de imaginar una fotografía, tiene que imaginar que va a hacer un negativo. Incluso iría hasta decir que en los principios de la fotografía es el negativo. La obra es el negativo. Por supuesto, después se harán copias, pero el objeto que se fabrica es, ante todo, un negativo. ¿Otra pregunta? Sí. Actualmente, usted ha puesto un ejemplo muy bueno con el teléfono para hacer una fotografía. El fotógrafo no está en absoluto implicado en la fabricación del aparato, sino es un aparato que está ahí y que tiene unas reglas de utilización y que el fotógrafo utiliza. En aquella época, el fotógrafo estaba de alguna manera implicado en la fabricación del aparato fotográfico que les servía para hacer la fotografía. Esa es la cuestión. Los cuatro inventores, Niepce, Daguerre, Bayard y Talbot, de los que he hablado, se ven confrontados con la inexistencia del material. A priori no disponen del material necesario, por lo tanto no van a inventarlo, porque los inventores de la fotografía no inventaron la cámara oscura ya existía. Lo que van a inventar es el tema de qué es lo que ponemos dentro, la superficie fotosensible. Por ejemplo, esta hoja de papel sobre la que vamos a poner un producto que es fotosensible. Los cuatro inventores de los que hablé van a inventar esto. Y por esta razón, para cada uno de ellos, los procedimientos difieren. Para Niepce es una placa de estaño, para Daguerre es una placa de cobre con plata, Bayard es una hoja de papel, pero en la que directamente tiene un positivo, no tiene negativo, y Talbot es una hoja de papel sobre la que tendrá un negativo. Por lo tanto, son cuatro procedimientos con soportes distintos. Pero poco a poco,
justo después de la invención de Daguerre, justo después de la proclamación de la invención de Daguerre en agosto de 1839, la gente podrá comprar en el comercio los instrumentos necesarios. Por lo tanto, muy rápidamente la gente puede comprar en la calle los elementos necesarios para hacer fotografía. Pero, a diferencia de esto, está enseñando su teléfono móvil, esto que está totalmente industrializado. Bueno, pues a diferencia de esto, la industrialización de los aparatos, de las cámaras, será progresiva. Por ejemplo, todos los fotógrafos de los que hablé hoy, hasta los años 1850 e incluso más tarde, tienen que preparar la hoja de papel que van a colocar dentro de la cámara. La tienen que preparar antes de sacar la fotografía. No la van a comprar en la tienda de la esquina. En los años 1870, digo bien 70, la gente podrá empezar a comprar estos soportes que serán placas de vidrio, ya no papeles, sino placas de vidrio. Y todo ello se irá industrializando progresivamente hasta llegar al momento en que fabricamos estos móviles. Y ya no tenemos que hacer nada. Pero, bueno, a pesar de todo, cuando digo ya no tenemos que hacer nada, seguimos teniendo que hacer algo. Tenemos que tomar muchas decisiones. Y antes de tomar decisiones para sacar una fotografía, hay que saber cómo funciona. Y yo les confieso que yo no sé muy bien cómo funciona mi móvil. Bueno, pues se lo he enseñado así, con mucho valor, pero no lo uso para sacar fotografías, no. ¿Qué tan únicos eran los puntos de vista? Excusez-moi, je vais vous demander de recommencer. ¿Qué tan únicos eran los puntos de vista de los fotógrafos que presentaste y qué tanto estaban influenciados por la pintura de aquella época? Por ejemplo, en el caso de la fotografía de Charles Nègre, del niño que está con el pie en punta, y no sería una representación verdadera del caminar. La pienso como en contrapunto con la fotografía de Muybridge, del caballo que sí salta. Y estas funciones diferentes que la fotografía fue tomando a lo largo de su historia, y pienso si en este momento aún no estarían muy influenciados por la pintura. Oui, Sí, en el caso de los pequeños deshoñadores de Nègre hay una influencia de la pintura, por supuesto. Hay una idea que consiste en demostrar que la fotografía puede funcionar para la representación del andar, porque representar a personas que andan no es cosa fácil. Es un desafío prácticamente experimental. Por lo tanto, la idea de Nègre consiste en mostrar que la fotografía puede hacerlo igual de bien o incluso mejor. Pero el problema con esta imagen es que en aquella época se admiró esta imagen porque se pensaba, porque estaba presentada como una fotografía tomada cuando los niños andaban. Es decir, una especie de instantáneo tomado en un tiempo de un segundo o algo menos de un segundo. Se tienen muchas dudas sobre este tema. La fotografía fue tomada con los niños parados. La fotografía no es lo que se pensaba que podía ser. No es lo que Charles Nègre quiso que fuera.
En relación con Muybridge, son instantáneos. Cada imagen se produce en una 50ª parte de segundo o una centésima parte de segundo, pero ahí en este caso no es en absoluto el caso. Un momento, por favor, un momento. Buenas tardes, que quería preguntarle sobre la foto de Le Gamoneur. Me ha parecido que el fondo está un poco, me sale la palabra en francés, flou, está como desenfocado y también ayuda a transmitir la impresión de movimiento. Esa era una pregunta. Y la otra era, la pregunta casi inversa a la anterior, es, veo que desde los años 1850 se utilizaban fotografías como base para la pintura. Entonces, ¿desde cuándo la influencia de la fotografía en la pintura se hace patente? ¿Cuándo empieza a influenciarse? No, porque bueno, ya hay en los encuadres, por ejemplo, de Degas, mucho más tarde, se ve que es un tipo de encuadre fotográfico. Entonces, yo creo que hay influencias de un arte a otro. Sí, la primera pregunta sobre los desollinadores de Charles Nègre. Es una imagen compleja, es un caso particular muy difícil. El borroso del plano del fondo se debe a la focal y sobre todo al diafragma. Es decir, cerró mucho el diafragma para asegurar la nitidez. No, al contrario, abrió mucho el diafragma para tener un tiempo de exposición más corto posible. Por lo tanto, por el hecho de que abre mucho, pues los edificios que están al fondo son muy borrosos. Pero eso lo hizo para poder reducir al máximo el tiempo de exposición. Dicho lo cual, yo no pienso que lo haya reducido hasta tal punto que pudiera hacer un instantáneo. Yo creo que incluso con este tiempo de exposición reducido en la técnica del calotipo, incluso con lentes especiales que hubiera podido inventar, yo creo que tuvo que pedir a estos niños que posaran, porque la posición de los pies no es para nada la posición que dan las fotografías instantáneas, donde la posición de los pies es totalmente impuesta a la que hemos visto ahí. Este niño no puede andar tal y como está representado ahí. En cuanto a la influencia ahora de la fotografía sobre la pintura, está planteando una pregunta concreta de saber cuándo empieza. Bueno, es una pregunta muy compleja. Lo que hemos aprendido desde hace unos 30 años, desde que trabajamos mucho sobre la historia de la fotografía, que es una disciplina muy reciente, empezamos a interesarnos por ello hace 40 años. Pues lo que hemos aprendido durante estos últimos años es que, por una parte, la influencia es menos sistemática de lo que pudiéramos pensar. Encontramos muy pocas obras pictóricas de las que podamos demostrar que hayan sido hechas a partir de fotografías. Incluso la mayor parte de los pintores y de los artistas, a partir del momento en que son buenos artistas que dibujan bien, no necesitan usar fotografías. Pero en cambio, lo que hemos aprendido también es que la mayor parte o la casi totalidad de los pintores de la segunda mitad del siglo XIX tenían fotografías, inclusive el señor Ingres, que era muy reticente sobre la fotografía, decía que no era arte, no era interesante y tal. Bueno, pues se descubrió en el Museo de Ingres en Montauban que tenía muchas fotografías. Courbet también, Gustave Courbet, se sabe que utilizó algunas fotografías para algunos cuadros, no muchos,
pero las utilizó. Tenía muchas fotografías en sus cajones, porque cuando se exiló en Suiza después de 1871, porque participó en la Comuna, desbancó la columna Vendôme en París, derribó la estatua de Napoleón, por lo tanto se le exiló a Suiza. Y tenemos cartas de Suiza en las que se queja de que durante su estancia en Suiza alguien se llevó sus fotografías, sus muchas fotografías de desnudos femeninos. Saber si estas fotografías de desnudos femeninos las usó para sus cuadros o si tenían un uso personal sobre el que no me voy a extender, bueno, esto es harina de otro costal. Buenas tardes. Has hablado de tres pilares. No, pardon, donde... excusez-moi, sí, perdón. Je ne m'habitue pas. Has hablado de tres pilares en los que se basan los primeros fotógrafos artistas, ¿no? Como es el arreglo de la realidad, el tiempo de exposición y el imaginario fotográfico. Pero yo echo de menos una de las principales características, que es el uso de la luz, lo que diferencia a la fotografía cuando entra en las escenas artísticas es que es imprescindible el uso de la luz y la utilización de la luz. En pintura hay pintores buenos o malos, hay buenos que utilizan muy bien la luz y otros que no la utilizan tan bien. Y yo creo que es la característica principal de eso. De hecho, a eso debe su nombre, la fotografía. En la foto que has puesto de Gray, de los monumentos, hablas de las líneas de fuga, pero realmente lo que apoyan esas líneas de fuga son las luces y sombras que vienen de los arcos. Entonces, incluso en los bodegones, sin quererlo, aunque estás hablando de los arreglos, cómo se coloca un bodegón para ser fotografiado, cómo refleja la luz, las sombras que hacen el bodegón, me parece que es incluso a veces más importante que el mismo arreglo del bodegón. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Quizás me haya expresado mal, pero la luz es el primer principio del que hablé. Función del negativo, eso lo he escrito, la función del negativo es la función del contraste. Pero en vez de decir luz como usted, estoy de acuerdo con usted, pero en vez de decir luz, yo digo luz y sombra, porque si tan solo tenemos luz y si no hay ausencia o falta de luz, no habrá contraste, por lo tanto no habrá formas. ¿Qué es una forma? ¿Qué es esto que yo veo aquí? Es la diferencia, es el contraste entre esta forma, este objeto de aquí que manda luz, y esta parte de aquí que no manda luz. Por supuesto, el agente activo de la fotografía es la luz. Pero la luz es inseparable en fotografía para poder producir una imagen de la falta de luz, lo que no es el caso de todo en el universo. Todo no funciona en este contraste, pero la fotografía funciona en base a la luz, sí, pero también en base a la falta de luz que produce el contraste entre las formas. Por lo tanto, comparto totalmente su punto de vista hasta tal punto que coloqué este factor en primer lugar, pero lo puse bajo la forma luz y sombra. Porque para mí la fotografía funciona en base al principio, al gran principio de los contrastes entre lo oscuro y lo claro, entre la luz y la sombra. Y Talbot, el inventor, compartía este punto de vista, hasta tal punto que en 1839-40 insistía en la sombra porque había inventado el procedimiento negativo. Por lo tanto, había entendido que la sombra
es lo que se transforma en claro, en el negativo, por lo tanto es luminoso. Es muy extraño, y había llamado este procedimiento, antes de llamarlo calotype, lo había llamado con un nombre greco-latino, skiagrafía. Skiagrafía, que significa procedimiento del uso de la sombra. S-K-I-A-G-R-A-F-I-A. No, P-H-I-A, más bien. Bueno, así se le da una connotación más griega a la palabra. Skiagrafía es el procedimiento de la sombra, pero a través de la sombra evoca la luz, claro. Sí, bueno, ahora me has planteado otra pregunta. Cuando me has dicho de la esquiografía, porque situamos con la primera foto de Talbot, bueno, con la primera foto de Niepce, situamos el nacimiento de la fotografía, pero realmente hay textos escritos de fotografías anteriores que llamaban, en español se llama sombragrafías, que se podían ver con poca luz, pero enseguida se desvanecían. No existen, no tenemos ninguna de estas sombragrafías, pero son anteriores a Niepce. No tiene ninguna relación la palabra sombragrafía con la esquigrafía. No tengo respuesta. Jamás he oído hablar de las sombrografías. No las conozco. Si estas cosas fuesen fotografías y si fuesen anteriores a Niepce, pues eso destruiría gran parte de mis ilusiones. Pero bueno, estoy dispuesto a ello. Después de todo, ¿por qué no? Pero no las conozco, lo siento. ¿Usted me permite que yo haga una pregunta a mi anterior interviniente? ¿Usted me permite que yo le haga una pregunta? Si yo he entendido bien su pregunta, usted se refiere a unas fotografías que se tomaron y que por la técnica que se utilizó tal vez desaparecieron, no porque se destruyeran, sino porque la técnica no permitía que duraran en el tiempo. ¿Es así? Sí, yo tampoco había oído hablar de esa técnica, pero ¿cómo se tiene conocimiento de que esas fotografías se hicieron? Tal vez hay referencias escritas. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup, muchas gracias. Je peux essayer Puedo intentar contestar. A nivel general, en la historia de la geografía y de la invención de la fotografía, hubo ensayos antes de Niepce para producir imágenes gracias a la acción de la luz sobre superficies sensibles. Hubo experiencias en el siglo XVIII y muy a principios del siglo XIX. El propio Niepce empezó sus investigaciones en 1816 y realizó semejantes ensayos, semejantes pruebas. A través de sus cartas lo sabemos. Aunque sus ensayos producen imágenes, lo que es el caso para Niepce, no conozco el caso de usted, pero Niepce lo realiza, por lo tanto es posible que alguien lo haya realizado en España o en otro país. Pero no se les considera como fotografías, ya que, como usted lo dijo, desaparecieron. Es decir, se produjeron a través de la acción de la luz, pero si las queremos mirar, las miramos en la luz para poder verlas y después se borran porque la acción de la luz se prolonga.
solamente se puede llamar fotografía una imagen de este tipo, pero que se fija. Si digo que Niepce es el inventor del primer procedimiento fotográfico, es porque tenemos la certeza de que la imagen que realizó, que sigue existiendo, que se conserva en Estados Unidos, ha sido fijada. Es decir, que se detiene el proceso. Hay un proceso de acción de la luz que produce cambios, no forzosamente de ennegrecimiento. Para Niepce no es ennegrecimiento, no es una imagen de negros y blancos, sino que produce cambios físicos en una sustancia que es negra, el betún de Judea, pero después actuará de tal manera que la luz ya no podrá actuar. Por lo tanto, se va a conservar la acción de la luz, el resultado de la acción de la luz, el efecto producido, lo vamos a conservar en el mismo estado en el que se detiene. Es decir, actuamos, paramos y procuramos que todo quede así. Esto es fotografía. Antes de esto no era fotografía. Y que yo sepa, Niepce seguirá siendo durante mucho tiempo el único, el primero en conseguir esto, simplemente porque se posee todavía no solamente esta imagen, sino otras imágenes realizadas y fijadas según los mismos principios, y por lo tanto son fotografías. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, solamente era una anotación con respecto al término. El mismo Niepce, antes de esa fecha que hemos fijado como nacimiento de la fotografía, el mismo Niepce había hecho intentos fallidos de fijar la imagen. Entonces, por eso solamente era esa anotación. D'accord, merci. Lo siento, esta persona está hablando sin micrófono y no puedo traducir su intervención.